de la Biblia, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a orar todos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por este momento, gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por este privilegio, Padre, Señor, de estar en este lugar alabando su nombre. Señor amado, y en este momento, Padre, poder predicar su palabra. Yo le suplico, le pido, Dios amado, que sea usted hablando, Dios, a nuestras vidas conforme a la necesidad que traemos, conforme a mi necesidad, conforme a la necesidad del pueblo. Cada día necesitamos de tu palabra, Señor, y hemos venido, Padre Santo, Padre bendito, con esa intención, Señor amado, de escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor amado, sé que humanamente queremos escuchar, Padre, lo que nosotros queremos oír, pero Padre, te pido que hables de acuerdo a lo que tú quieres decirnos, Señor. Habla nuestras vidas. Lo pido, Padre, por favor, que esta palabra nos renueve, esta palabra nos fortalezca, esta palabra, Dios amado, sea, Padre, dándonos fuerza para seguir adelante, Señor, en este camino. Ayúdenos, santifíquenos, guíenos, exhórtenos, Padre, a través de esta palabra bendita. Queremos ser bendecidos con esta palabra, edificados, Señor. Su Espíritu Santo se mueva haciendo obras en nuestras vidas en este momento. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dijimos que el tema es hasta el tiempo del fin. Amén. Y creo que leímos ahí con atención las palabras, hermanos, escritas en este verso. Y Dios le está diciendo a Daniel que cierre, ¿verdad?, las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Cerrar, sellar hasta el tiempo del fin. Amén. Leyendo esto se me hacía un poco curioso de que el Señor no quisiera que se dijera en el tiempo de Daniel lo que iba a pasar en nuestro tiempo. Le dijo que sellara la profecía, sellara el libro hasta el tiempo del fin. Ahora, cuando Cristo viene, muchas de estas cosas salieron a luz. Luego, en el tiempo de los apóstoles, otras más. De hecho, el libro de Apocalipsis fue una revelación de muchas de las cosas que iban a suceder para el tiempo del fin. Apocalipsis y Daniel son libros totalmente proféticos. Amén. Alguien dijo el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y el Apocalipsis o la revelación del Nuevo Testamento son dos libros muy parecidos. Por ejemplo, si leemos el capítulo 13 y el capítulo de Apocalipsis y el capítulo 7 de Daniel, usted ve que la visión, la revelación de las bestias que se pelean en el libro de Daniel, que Daniel ve en su sueño o visión, es lo mismo, es la misma representación que aparece en el capítulo 13, que es la representación de la familia del anticristo, la genealogía sanguínea del anticristo. Entonces, pero acá en este verso, en el capítulo 12, lo que comienza diciendo el capítulo 12 son misterios tan grandes que sucederían en el tiempo del fin. Entonces le ordena que cierre el libro, selle la profecía hasta el tiempo del fin. Ahora, vamos a comenzar leyendo el verso 1 y vamos a ir deteniéndonos poco a poco ahí en lo que vamos a ir analizando de estas palabras escritas. Vea, dice el verso 1, en aquel tiempo, ¿está ahí, hermano? Ok, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Vea cómo lo describe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. El pueblo a quien se está refiriendo es al pueblo de Israel. Recuerde que está hablando a un judío. De tu pueblo. Luego dice, y será tiempo de angustia. Note estas palabras, hermanos. Tiempo de angustia. La palabra de Saraj del hebreo, y esa palabra significa conflicto o rivalidad o tribulación.
Y esto nosotros lo encontramos incluso en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Si quiere, vamos ahí para ir entrando ya de lleno al tema. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 12, verso 5, y vamos a leer hasta el verso 14. Si lo encuentra, lo lee, por favor, y ahí vamos a ir deteniéndonos, haciendo pausa en la lectura. Apocalipsis, capítulo 12, verso 5 al verso 14. Si alguien lo tiene, lo lee. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok, lo vamos a detener ahí. Note que el libro de Daniel, yo me quedé acá, y el libro de Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. En aquel tiempo, el tiempo del fin, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será, en el tiempo que se levante, será tiempo de angustia. Dijimos que esa palabra significa rivalidad, o que se levantará un rival, y esa palabra denota también conflicto y tribulación. En el tiempo de la tribulación se levantará Miguel, que está de parte de tu pueblo. Esto es lo que está diciendo el verso que está leyendo nuestro hermano. El cumplimiento de esa parte, de esa profecía que estaba cerrada, sellada, que no se podía entender porque no había una interpretación, no se dio a conocer. Dios la está dando a conocer en la revelación que le dio Juan. En el verso 5, lo vamos a comenzar a leer nuevamente. Ya leímos el verso 1, o parte del verso 1, y nos detuvimos donde termina diciendo que habrá un conflicto, y en ese tiempo de conflicto, Miguel, el gran príncipe, se va a levantar para defender al pueblo de Israel. Ahora, leemos nuevamente el verso 5, hermano, por favor. Ella es el pueblo de Israel. En diferentes etapas es presentado en el libro del Apocalipsis, diferentes estados de ánimo. El pueblo de Israel es presentado, y aquí es presentado el pueblo de Israel como una mujer dando a luz en el tiempo de que el Mesías vendría, nacería, y el dragón, el diablo, procuraría matarlo, cosa que nosotros vimos a través de Herodes, cuando Herodes fue burlado por aquellos sabios o magos, como dice la versión nuestra, y se fueron por otro camino. Entonces él ordena, después de 2 años, ordena, hermanos, que se le dé muerte a los niños mayores o menores, perdón, de 2 años. O sea, el niño tenía aproximadamente 2 años cuando llegaron los magos a verlo. De hecho, no llegaron a verlo en el pesebre, sino en la casa de ellos. Pero bueno, entonces dice ahí que el verso sigue diciendo, léalo por favor, hermano. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sí, siga leyendo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. 1260 días, equivalente a 42 meses, también a 3 años y medio. 3 años y medio de la segunda etapa de la gran tribulación. Recuerde que la primera, los 3 años y medio primero de gran tribulación, no habrá guerra, todo será una paz ficticia, de acuerdo a lo que dice la Escritura. El anticristo hará pacto, hará ese acuerdo, o sellará el acuerdo, o confirmará, como dice el libro de Daniel, el acuerdo de paz, que ya estará firmado antes de que él aparezca, o cuando él aparece, el pacto ya está hecho y él viene a confirmar. Firmar es lo mismo, es diferente que confirmar. Confirmar es algo que ya está hecho y él lo confirma. ¿Amén? Eso es lo que dice Daniel, capítulo 9, ¿no? Capítulo 9 del libro de Daniel menciona acerca de esto, que se hará un pacto por 7 años, pero a la mitad de ese tiempo él rompe ese pacto. Recuerde que el domingo estuvimos hablando acerca de esto y acerca de la estatua que ve Nabucodonosor en su sueño, y que la bestia que sale del mar, que en el capítulo 13, que tiene 7 cabezas y
10 cuernos. Las 7 cabezas representan los 7 imperios que han existido en la historia. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y el último, el séptimo, es el imperio o el reino del anticristo. Entonces, las 7 cabezas representan los 7 imperios hasta llegar al imperio del anticristo, y los 10 cuernos, los 10 reyes, que son los primeros en apoyar cuando el anticristo aparezca y darle toda su autoridad, que representan esos 10 cuernos, 10 reyes, 10 diademas, autoridad, y también, ¿verdad?, los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que es la misma representación de 10 reinos o 10 países que apoyarán. Recuerde que cuando el anticristo surja, aparezca, no toda la tierra, no todos los gobernantes se van a doblegar ante él, esto ya lo estuvimos explicando, sino serán únicamente, al inicio, únicamente 10 reyes que componen 5 de ellos la Unión Europea, y 5 de ellos tienen que ser, ¿verdad?, reyes o presidentes de los países árabes, porque las piernas están separadas, y la palabra del Señor nos habla acerca de esto, que al anticristo, ¿verdad?, se le conocerá como un judío, pero también como un asirio. Por eso es que la Biblia habla de ese famoso asirio que viene para conquistar, que está hablando del mismo anticristo asirio, que en este caso doblega a esos 5 reyes de las naciones árabes, aceptándolo como el Mesías, el que ellos están esperando también, como lo está esperando el pueblo de Israel. Entonces le dan toda la autoridad, todo el poder a este personaje político poseído por el mismo diablo, el cual va a gobernar el mundo. Ahora, pero decía que no todas las naciones se van a doblegar ante él. Recuerde que él sale hacia el norte para poder hacer pactos con algunos países, pero a estos países les juega una trampa, y que cuando regresa nuevamente, dice que las naves de Quitín, o sea, hablando de España y otros países más, estarán preparadas para hacerle guerra cuando él regrese nuevamente para esa tierra, porque dice que se sientan a la mesa y ahí comiendo se juegan traición, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y es cuando se le enfrentan a él regresa enojado en contra del pacto santo, dice la palabra. Pacto santo que él mismo ha confirmado entre el pueblo judío, las naciones árabes, y considero las demás naciones que quieren verlo destruido. Entonces viene en contra del pacto santo, y es cuando quiebra ese pacto que él ha confirmado, y comienzan a hacerle guerra al pueblo de Israel, terminándose los primeros 3 años y medio. Entonces también Daniel, Miguel se levanta, de acuerdo a lo que dice Daniel, para pelear en ese conflicto a favor del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo va a pelear? Bueno, el restante, que son 3 años y medio. Ahora, vamos a seguir leyendo el pasaje de Apocalipsis para ir entendiendo mejor esto. Vamos a ver. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la intenten por 1260 días. Okay. Entonces dijimos que ese tiempo equivale a 3 años y medio, 42 meses aproximadamente. Dice, o sigue diciendo. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaban, y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos. Recuerde que la palabra del Señor dice que Dios viene con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿A qué viene? ¿A qué viene? A levantar la iglesia, a levantarnos a nosotros, a llevarnos. Entonces viene con voz de mando. Esa palabra del griego es dando órdenes. ¿Para qué viene dando órdenes? Luego viene dando órdenes él con voz de mando, con voz de arcángeles o arcángel. Vienen arcángeles también
juntamente con él, y estos arcángeles vienen con voz de mando también, dando órdenes. Recuerde que el libro, Apocalipsis, que están leyendo nuestros hermanos, dice que se levanta Miguel y sus ángeles, y el dragón o el diablo y sus ángeles. O sea, como esto habla de una jerarquía, tanto en el cielo, hermanos, o en el gobierno, ¿verdad?, de Dios, como también en el gobierno del enemigo. Recuerde que Efesios habla acerca de esto, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una estructura, hermanos, jerárquica del imperio también del enemigo, como lo es de Dios. Entonces aquí está hablando de arcángeles, que de hecho también la Biblia menciona querubines, serafines, seres espirituales. Entonces menciona una estructura militar también. Y aquí Dios viene con voz de mando y viene con voz de arcángel, o sea, los arcángeles dando orden a los ángeles, porque inmediatamente en el momento que usted y yo nos vayamos de esta tierra, se libra una batalla en el espacio, en el cielo. No crea que el enemigo se va a quedar con los brazos cruzados, así como fue de tonto para querer entrar al cielo y tomar el control, así lo será en el tiempo que Cristo venga a levantar la iglesia. Se levantará y habrá una gran batalla en el espacio, en el cielo, y es la que menciona el libro del Apocalipsis. Aquí no está hablando de la primera rebelión que hubo en el cielo, ya hemos explicado muchas veces esto, sino está hablando del tiempo cuando la iglesia sea arrebatada. Recuerde que cuando el enemigo quiso asaltar el cielo, él planificó en la tierra todo lo que iba a hacer en el cielo con los ángeles que arrastró, que la Biblia dice con su cola, que es con las palabras de convencimiento que tiene. Los arrastra atrás de él, los convence y quieren llegar para tomar la autoridad. Recuerde que tanto Isaías como Ezequiel, más que todo Isaías, dice que subiré a los cielos, más allá de las nubes. Está hablando del planeta Tierra, que aquí formula o planifica ese asalto del cielo. Subirá más arriba de las nubes hasta el cielo de Dios, se sentará en el trono como Dios. Esto es lo que dice la palabra. Ese era el plan que tenía. Pero como Dios lo conoce todo, lo estaban esperando allá. Y dice que, por lo menos Jesucristo también dijo que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Recuerde que el rayo golpea la tierra cuando cae. De esa manera Jesucristo vio a Satanás. ¿Cómo es que lo vio? Bueno, porque él estaba en todo esto en el momento que Satanás fue lanzado en ese intento de asaltar el cielo. Satanás, de acuerdo a lo que dice la Escritura, era un protector o un querubín protector. Y uno de los planetas, aunque suene de ciencia ficción, que él tenía que guardar, cuidar, era el planeta Tierra. Y desde aquí, con los ángeles que estaban bajo su mando y autoridad, él planifica el asalto al cielo. Así es que Apocalipsis no está hablando de ese evento. Apocalipsis está hablando del tiempo del rapto de la iglesia, cuando viene también Miguel con voz de mando y se levanta y hay este conflicto. Entonces Dios dice que la iglesia lo espera en el aire. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros lo esperamos en el aire. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. ¿Verdad que sí, hermanos? También el apóstol Pablo dice que nosotros los vivos no precederemos o no nos levantamos antes que los muertos, sino que los muertos se levantan primero, luego nosotros nos levantamos para reunirnos en el aire y ahí esperamos al Señor. Entonces la iglesia está esperando al Señor. Cuando escucha la voz de Dios llamando a la iglesia, viene con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, porque también la trompeta no solo los muertos la van a escuchar, sino también los vivos. Y en ese mismo momento, que será en un abrir y cerrar de ojos, nosotros nos levantamos. Se levantan primero los muertos, nosotros nos levantamos después de ellos, nos reunimos en el aire y ahí el Señor llega por nosotros. Mientras los ángeles están librando esa batalla en el espacio, nosotros vamos viajando con Cristo al reino celestial,
para entrar y establecer, hermanos, esa promesa que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Llegaremos al famoso bema o tribunal para recibir recompensa de acuerdo a lo que cada uno haya hecho en vida en esta tierra por el Señor, por la obra de Dios, por la encomienda que Dios nos ha dejado a todos como cristianos. Todos recibiremos recompensas, pero no todos recibiremos lo mismo. A cada uno se le va a recompensar de acuerdo a lo que haya hecho acá en esta tierra. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que teníamos ahí en Apocalipsis. Donde nos quedamos, continuamos, por favor. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si nota, el verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces dice el verso 8, pero no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? El diablo, el dragón y sus ángeles. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora, si esto fuera la primera rebelión, entonces el diablo no estaría en el espacio, no se movieran ni principados, ni autoridades, ni el mismo diablo en el espacio. Pero la Biblia a mí me dice que cuando Gabriel venía a dejar una encomienda de parte de Dios a Daniel, dice que una potestad se levanta y lo detiene por 21 días. Y esta guerra, este conflicto se está librando en el espacio, no en la tierra. Hasta que llega Daniel y pelea con esa potestad, él va a dejar la encomienda de Dios, luego tiene que regresar porque otra potestad se tiene que levantar. Y si usted nota, los países o los gobiernos que mencionan son de los que ya mencionamos. Amén, hermanos. Son de los que ya mencionamos. Detrás de cada guerra que ha existido, detrás de cada imperio militar, hermanos, ha habido una potestad guiando cada guerra. El propósito del diablo es matar. Dice que vino para hurtar, matar y destruir. Así que cuando vemos en esas famosas fotografías, cuando los sacerdotes, los jesuitas y toda esa orden sacerdotal católica bendiciendo las tropas de Hitler o otras tropas de guerra en cualquier conflicto que se haya levantado, estamos viendo los mismos emisarios del diablo lanzando supuestamente bendición para aquellos que van a matar, que van a destruir. Así es que ya sabemos, hermanos, de qué lugar están y a favor de quién están peleando. Amén, hermanos. Ahora, note usted, leíamos el verso 7, verso 8, el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Note esto, aquí pareciera que todo está bien de acuerdo a la primera rebelión. Y luego dice acá: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Amén. Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. Fuera es que ya no tiene y ya no puede llegar delante de Dios, hermanos, para poder acusarnos. Pero ahora todavía puede, porque Pedro incluso habla acerca de esto, que él es el que nos acusa, que nos está acusando. La Escritura dice que nos acusa de día y de noche. Pero en ese momento, como la iglesia ya no va a estar en esta tierra, la pregunta sería, si siguiera acusando, ¿a quién acusaría? Bueno, podemos hablar de los salvos que van a levantarse del tiempo de la gran tribulación, pero honestamente todas esas personas van a tener que dar su vida por causa de Cristo si quieren ser salvos. Entonces, ahora mismo Él está acusando a los hijos de Dios, a la iglesia, a usted
y a mí. Y está tratando la manera de llevar esas acusaciones delante de Dios. Y de hecho, las palabras que menciona acá la Biblia acerca de ese acusador, está hablando de un acusador falso, que siempre habla mentiras. Está tratando la manera, hermanos, de engañar al pueblo, y muchas veces está haciendo que mucha gente se sienta culpable de cosas que ya Dios perdonó. Sí, amén. Hay gente atada en esto, Sí, amén. que no pueden alabar a Dios porque se sienten atados todavía. Y quizás, ¿qué si Dios no ha perdonado todavía? Si te has arrepentido, te perdonó. Aleluya. Si te has arrepentido, te perdonó. Lo que la Biblia dice es: no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Esto le dijo el Señor. Amén, hermanos. Pero si Dios nos ha perdonado, ¿de qué nos van a acusar? Sí, amén. Y alabamos, iglesia. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, entonces, el verso, déjeme ver, estamos leyendo el verso 9, ¿verdad? El verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El verso 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Recuerde que hay moradores en los cielos, pero en este caso los que se van a regocijar no son las huestes de maldad, porque recuerde que la Biblia dice que están en los lugares celestiales, ¿verdad que sí? Y cuando habla de lugares celestes, está hablando del cielo, del espacio. Pero ya no van a estar ahí. Quienes se van a regocijar son los ángeles o los seres espirituales que adoran a Dios en el cielo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el cielo será limpio de toda esa plaga, toda esa basura será lanzada a la tierra. Vean lo que dice la escritura acá. El verso 11 estábamos leyendo, 12, ¿verdad? Lea el 12, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda o que tiene poco tiempo. Ahora, ¿cómo sabe el enemigo que le queda poco tiempo? Por eso decía que no podemos comparar esta batalla, esta guerra, con la rebelión que hubo a principios, antes que los seres humanos fueran creados. ¿Por qué? Porque el día y la hora del rapto nadie lo sabe. ¿Verdad que sí? Solo mi Padre, dijo Jesucristo, como siervo. Pero luego en Apocalipsis dice: aquí yo vengo pronto. Si dice vengo pronto es porque sabe cuándo va a venir. Pero dice que solo el Padre, y los ángeles del cielo solamente el Padre, ni siquiera Satanás. Pero cuando se efectúe esa batalla y el rapto de la iglesia, que en ese mismo momento se estará realizando, el enemigo sabrá que le queda poco tiempo, porque hay que contar 7 años. Él sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuánto? 7 años nada más. Porque después de los 7 años, él es encerrado en el abismo por 1000 años. O sea, hay un tiempo cronológico establecido para él. Él sabe que después de esto le va a quedar poco tiempo, y esto es lo que la Escritura dice. Ahora, el verso 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Que había dado a luz el hijo varón. Aquí todo el pleito, todo el coraje, aparte de toda la raza humana, será en contra del pueblo de Israel. A más del odio que nos tiene a todo ser humano, el pueblo de Israel es al pueblo que va a querer destruir ya, en el momento que eso suceda. ¿Por qué? Porque pensará que el pueblo de Israel queda desamparado, pero el pueblo de Israel nunca ha estado desamparado. Dios está tratando con la iglesia en este tiempo,
pero cuando la iglesia sea levantada, entonces corre el último tiempo, la última semana del pueblo de Israel, y Dios seguirá tratando con su pueblo de tal manera que hay un príncipe que está determinado para defender al pueblo judío para ese tiempo. Y contra este el enemigo no podrá, y tampoco podrán los ángeles que se rebelaron con él pelear contra Miguel. No podrán hacerlo, porque Miguel los vencerá. Eso dice la Biblia. No podrá, pero él vendrá con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, regresamos al libro de Daniel, capítulo 12, y recuerde que nos quedamos en el verso 1, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así dice, ¿verdad? Amén, hermanos. Desde que hubo tiempo, o desde que hubo gente, ¿verdad? Esa palabra gente del hebreo es goy, esa palabra, y esa palabra tanto significa gente como también una manada de animales, o está hablando de pueblo o gente gentil. Ahora, estamos notando el carácter que tendrán las personas en el tiempo de la gran tribulación, que la Biblia los compara como animales. Miren, hermano, si la maldad ha crecido hoy y la situación que estamos viendo en el ser humano va, la gente dice que hemos venido evolucionando a más, pero la verdad, bíblicamente hemos venido decayendo moralmente desde la creación del primer hombre hasta la fecha. El hombre, en lugar de ir evolucionando a más, porque la evolución no existe, pero en lugar de ir creciendo a mejor, el hombre va cada vez peor y va en un declive constante en su maldad. Desde el Génesis dice Dios que el designio del corazón, del pensamiento del hombre es continuo, solamente hacer el mal. La estatua de Nabucodonosor y en el deterioro del metal que menciona la estatua representa la vida del ser humano. La cabeza es de oro, un buen metal, pero de repente aparecen el pecho y los hombros es plata, ¿no? Y después el vientre de bronce, y luego sigue de hierro, y al final es barro. Así es la vida del hombre, y así va el hombre de deterioro. Hermano, algunos años atrás la gente se asustaba en oír a una madre decir que quería matar a su hijo. ¿Sí o no? Sí, es extraño, si esta gente está loca, hay que encerrarla porque pobrecita. No, ahora los vemos marchar en las calles libres, exigiendo derechos, aplaudir y llorar cuando las naciones o los gobiernos les dan derecho de asesinar a sus propios hijos. ¿Usted cree que vamos mejorando? La humanidad va empeorando, hermanos. Que de repente vemos una manifestación de hombres desnudos que se creen mujer, exigiendo derechos para que los reconozcan como lo que no son. Son hombres. Hay personas que dicen, es que yo estoy confundido porque no sé si soy varón o soy hembra. Sencillo, párese enfrente de un espejo desnudo, usted se va a dar cuenta que es, si es hombre o es mujer, si Dios lo creó varón o lo creó hembra. Amén. Aquí no hay tales de que se nace en un cuerpo que no era el cuerpo de ellos, o encerrados en un cuerpo que no les pertenece. No, esa es la idea que el diablo les mete a esta gente. Pero la humanidad va cada día en deterioro. Entonces habla de que esa gran tribulación o tribulación que habrá no es comparada a ninguna desde que hubo gente, porque la gente de este tiempo estará totalmente corrompida, y más en el tiempo de la gran tribulación. La apostasía estará hasta desbordar. Será demasiado, será terrible la apostasía que se verá en ese tiempo. Recuerde que las religiones no terminan. Los falsos en ese tiempo todavía van a existir, porque estos se van a quedar. Imagínense el mover satánico que habrá en la religión. Será terrible. Ahora está el pueblo de Dios, hermano. El diablo no se puede mover tan libremente porque está un pueblo, una iglesia escogida.
Hay hombres y mujeres clamando a Dios, orando, reprendiendo, atando al diablo, y todo esto detiene el avance del enemigo en todo lo que quiere hacer. Pero un día la iglesia será arrebatada. Un día la iglesia será quitada de en medio. Nosotros estaremos en el cielo. Ay, dice la escritura, ¿verdad?, de los que queden. Ay de los moradores de la tierra. Entonces, leíamos el verso 1, estábamos, ¿verdad?, todavía leyendo. Desde que hubo gente hasta entonces, así dice, ¿verdad? Y luego, pero en aquel tiempo será librado o libertado tu pueblo. Esa palabra, libertado o librado, es la palabra malat. Malat del hebreo. Y esa palabra significa rescatar, librar, rescatar. El pueblo de Israel será rescatado porque el enemigo querrá destruirlo por completo. Será rescatado. Ahora dice, todos los que se hayan escritos en el libro, o sea, que no a todos, pero sí todos los que se hayan escrito en el libro. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque recuerde que no todos van a creer. No van a creer al mensaje de los famosos 2 olivos o los 2 profetas que se levantan cuando la iglesia se vaya, ni tampoco van a creer a la predicación de los 144,000 judíos que se convierten por el mensaje o el testimonio de estos 2 testigos, ni tampoco van a creer a la multitud que no tiene número, que no se puede contar, que del libro de Apocalipsis capítulo 7 verso 9 aparecen en el cielo vestidos de blanco y con palmas en sus manos. Tampoco van a creer a ellos. Solo habrá un grupo específico los cuales van a creer de que en verdad la iglesia era de Cristo, que era el pueblo de Dios, y que Jesucristo verdaderamente era el Mesías. Estos van a ser librados. Esto es lo que dice la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo dice que hay un remanente, porque no todo el Israel será destruido, sino que hay un remanente al cual Dios va a preservar, al cual Dios va a guardar, incluso en medio del tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación no es el diablo el que tiene el control, mucho menos el anticristo. Va a gobernar, sí, pero quien seguirá teniendo el control de este mundo será Dios. No habrá nada que el enemigo haga, porque dice que todo lo que está establecido tiene que cumplirse. Así es que ya está todo establecido por Dios y Él no puede salirse de esos límites. Es Dios el que tiene el control de todas las cosas y la seguirá teniendo en cualquier tiempo de esta vida, de esta tierra. Es Dios el que tiene el control. De hecho, que la Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación también Dios va a dar sus leñazos al anticristo. Dice que envía oscuridad sobre él, sobre su gobierno, sobre su imperio, y muerde de dolor su lengua también la bestia. Y blasfema el nombre de Dios con todos aquellos que recibieron la marca. Amén, hermanos. Todos esos van a morder de dolor de su lengua por las úlceras malignas que van a salir en su cuerpo. Eso dice la Escritura. Ahora veamos, vamos nuevamente acá, leímos el verso 1 ya creo, ¿verdad? Ok, el verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿sí dice, verdad, hermanos? Dice que serán despertados. Note esta palabra, muchos, no dice todos, sino muchos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora, aquí separa 2 grupos y los acontecimientos nosotros los leemos seguidos, acá uno tras de otro, pero tienen años, muchos años de diferencias. Digamos que son 1007 años de distancia de un levantamiento al otro levantamiento, de una resurrección o la primera resurrección hasta la segunda resurrección. Dice la palabra, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Aquí habla de resurrección. Es la palabra anastasis del griego, y esa palabra significa volver a ponerse de pie. O sea, que los que están tendidos
enterrados, un día van a ponerse de pies. Y no está hablando de algo en un sentido espiritual, está hablando en un sentido literal, en un sentido físico también. Porque si dice que van a resucitar, recuerde que el alma no muere, así que el alma no puede resucitar. Van a resucitar los cuerpos, tanto de los que han muerto en Cristo como de los que han muerto sin Cristo. Estos se van a levantar también. Por eso es que la Biblia dice que el mar entrega a los muertos que hay en él y el Hades entrega a los muertos que hay en él también. Amén, hermanos. Recuerde que al Hades llega lo espiritual. Amén. Bueno, que tú digas amén. Miren, le voy a decir esto que dice la Biblia. Dice que cuando murió el rico fue sepultado. Está hablando de su cuerpo. Pero en el Hades abrió sus ojos. ¿Cómo es posible que esté en la tumba y al mismo tiempo está en el centro de la tierra? ¿Cómo es posible que está metido en una cueva? Porque aquí cuando dice que es sepultado, no es que lo enterraron. Los judíos no enterraron, los judíos metían en cuevas. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que metieron su cuerpo en una cueva sobre la superficie de la tierra, pero de repente él estaba en el centro de la tierra? Porque al centro de la tierra llegan las almas de las personas. Amén. Que sienten, lloran, como lo hacemos nosotros en este cuerpo. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que salen del mar? ¿Será que estos no están en el infierno? ¿Cómo no? Las almas sí. Pero los cuerpos van a quedar muchos, han quedado muchos en el mar. El mar vomitará los cuerpos de esas personas que murieron, los asesinaron, se los comió un tiburón, lo que sea. Los entregará el cuerpo, y las almas que salgan se meterán a esos cuerpos. La resurrección será no igual, pero parecida a la resurrección de los santos, porque los santos resucitan en incorrupción. Estos todavía van a resucitar en corrupción. De tal manera que el libro de Isaías dice que verán a sus compañeros y verán el rostro de fuego o llama de fuego, porque las llamas todavía estarán quemándolos cuando salgan del infierno. Amén. Esas almas tomarán esos cuerpos, van a resucitar, no importa dónde haya quedado el cuerpo, no importa si fueron fieras que los devoraron, que los huesos, algunos quedaron en un país, otros en otro país, como han hecho en los secuestros, en asesinatos de muchas personas. No importa dónde estén, Dios con su poder se encargará de reunir ese cuerpo. Ese ADN no se ha perdido. Tendrá que cobrar vida nuevamente ese cuerpo y ponerse de pie. Cuando dice que resucitarán, está diciendo que se pondrán de pie. Amén, hermanos. Y luego dice la Escritura, unos para vida eterna. Así dice, ¿verdad? Unos para vida eterna y los otros y confusión perpetua. Lo leemos nuevamente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa palabra confusión, la palabra crisis, y esa palabra significa juicio final. Entonces usted nota que las resurrecciones no son al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán. Sí, pero está hablando, cuando dice primero a los que van a preceder con los vivos, que vamos a levantarnos después de ellos. Pero dice que los muertos van a resucitar para vida eterna, ¿verdad que sí? En esa primera resurrección de los justos. Amén, hermanos. Para vida eterna. Y en esta vida eterna de la primera resurrección no hay juicio. Amén. Lo que hay es un tribunal. El bema, conocido del griego, el bema de Cristo, el tribunal de Cristo. No es un juicio. La palabra crisis, ¿verdad?, que se lee del griego, significa juicio final. Entonces estos últimos que mencionan van a resucitar para el juicio final. O sea, está hablando de 1007 años después de que nosotros nos hemos ido para el cielo. Regresamos a los 7 años a la tierra nuevamente. Pasamos 1000 años acá en la tierra. Entonces todo ese tiempo esas personas, esas almas todavía estarán, los cuerpos sepultados y las almas en el infierno.
Ellos van a resucitar para el juicio, pero no los primeros que resucitan para vida, que habla de una transformación, que está hablando del rapto de la iglesia. Entonces digo esto porque hay personas que unen los dos eventos y que está hablando que el rapto no existe y que todos vamos a resucitar al mismo tiempo, como lo cree la iglesia católica, no creen el rapto, como muchas otras sectas, ¿verdad?, o doctrinas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento que son separados los eventos. Amén. Bueno, que lo encontramos en el mismo texto bíblico. Sí, está en el mismo texto bíblico, pero ¿qué hay que estudiar para entenderlo? Los dos eventos son muy diferentes. Uno, no van a sufrir el juicio, pero otro sí. Amén. Para vergüenza y confusión perpetua. Así dice, ¿verdad? Dice la palabra: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aquí hace una separación nuevamente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? La iglesia, ¿no? Somos nosotros, los entendidos, los que hicimos caso al llamado de Cristo. Él vino a buscarnos, Él vino a rescatarnos, los entendidos. ¿Qué es lo que dice la palabra referente a la sabiduría? Que el principio de la sabiduría, o a la sabiduría, es el temor a Jehová. Los entendidos son sabios porque han recibido a Cristo en su corazón. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Bueno, para entender esto, salirse por la noche, ¿verdad?, y mirar hacia arriba, hacia el espacio. Hay lugares donde no hay mucha luz de la ciudad, donde usted puede ver mejor el espacio o el cielo y ver ese firmamento, cómo resplandece en la oscuridad. Entonces la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, porque tendremos cuerpos de luz. Resplandecerán nuestros cuerpos. Ahora, y luego dice también la Escritura, y los que enseñan, recuerde que enseñanza es doctrina. Los que predican a Cristo. Luego dice la Escritura: y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así dice, ¿verdad? Ahora, el verso 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así dice, ¿verdad? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué más dice? Muchos correrán de aquí para allá. La palabra correr que nosotros tenemos aquí, de la palabra del griego, es la palabra chut. S-H-U-T, chut. Y esa palabra significa correr, como tiene esta traducción, pero también significa viajar. Muchos viajarán de aquí para allá. Viajarán de aquí para allá. Y aquí nos está dando señal del tiempo que nosotros estamos viviendo. Viajarán, correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Eso dice la Escritura. Entonces, aunque la profecía quedó sellada, esa profecía se ha abierto a través de la revelación del Evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos entender claramente que estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos de la iglesia en esta tierra. Muchos dicen que el fin, estamos viviendo ya para el fin, y que el fin va a llegar. El fin de la tierra no llega todavía. Después de levantarnos nosotros, tienen que pasar 7 años, 1000 años después de los 7 años, para que entonces, cuando Cristo se siente en el tribunal, o en el trono, mejor dicho, en el trono blanco, entonces dice que los cielos y la tierra huirán. Los cielos se enrollarán como un pergamino, y la tierra será quemada, de acuerdo a lo que dice Pedro en sus cartas. Amén. Ni una partícula, átomo, es algunas palabras del griego que se escriben en las profecías que dijo Pedro referente a ese evento. Ni las partículas más pequeñas quedarán sin quemarse. ¿Por qué? Porque Dios va a crear posteriormente cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, ¿qué he querido decir con todo esto? Que nos demos cuenta del tiempo. Esto no es para saber, bueno, a lo mejor esto va a pasar, a lo mejor aquello no. El asunto es qué tan cerca nosotros estamos del Señor. Porque de nada sirve entender todo esto, hermano,
si no se vive una vida agradable delante de Dios? ¿De qué sirve entender, bueno, que va a haber un rapto? Sí, qué bonito, pero si usted no se va a ir. ¿De qué sirve estar escuchando de que el pueblo de Dios se va, pero alguien se quede de los que están aquí o los que estamos acá? No tiene caso esto. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Tenemos que acercarnos a Él como Él lo ha dicho. Acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Este es el llamado de Dios para su iglesia. Dios quiere que la iglesia viva cerca de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que comprenderlo y guardarlo en nuestro corazón. El llamado de Dios es acercarnos a Él, porque Él nos quiere tener cerca de Él. De hecho, la Biblia dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. ¿Sabe qué es lo que hace Dios cuando viene alguien a Cristo? Cuando alguien viene a Él en el nombre de Jesús pidiendo perdón por esa enemistad que se tiene con el Padre. Recuerde que Jesucristo viene a traer conciliación o reconciliación con el Padre y los seres humanos. Por eso es que Pablo dice: reconciliados hoy. ¿Con quién? Con Dios. Reconciliados hoy con Dios. Y dice Pablo que a él también se le dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué ese misterio o ministerio de la reconciliación? Porque eso es lo que predicamos. El hombre que vive en pecado vive enemigo de Dios. Vive siendo enemigo de Dios. El hombre que se ha ido lejos de Cristo vive como enemigo de Dios. Pero hay oportunidad de reconciliarse con el Padre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. La sangre vertida no fue en vano, la sangre derramada, que es la vida del cuerpo. Por eso es que la palabra dice que Él dio su vida con sangre. Nosotros somos rociados como lo hacían en el antiguo tiempo al pueblo. También Cristo nos ha rociado con esa sangre preciosa. Tenemos la marca o las arras, el adelanto que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Las arras del Espíritu. Hemos sido, hermanos, sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en la vida que quiere vivir o en la persona que quiere vivir con Dios. Ahí vive el Espíritu Santo. En la persona que quiere agradar a Dios en todo momento y se guarda para el Señor, ahí vive el Espíritu Santo. Pero hace el llamado a aquellos que no lo tienen. Vengan a mí. Vengan a mí. Todos los que estéis trabajados y cargados. Y más que todo, esta palabra tiende a un sentido espiritual. Trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque Él promete quitar la carga del pecado, de la vida de la persona, y hacerlo libre completamente. Amén, hermanos. Entonces, no solamente sepamos lo que va a suceder, no solamente entendamos lo que la palabra de Dios dice acerca del tiempo que nosotros estamos viviendo, debemos de entender que es el tiempo de estar preparados. Debemos de entender que es el momento de estar apercibidos, esperando al Señor, como dice la Escritura, velando en todo tiempo. El velar no es solamente aquí. Usted tiene compromiso en su hogar, en su casa, en el lugar donde usted ande, de velar por su alma, de estar listo en todo momento, porque el sonar de la trompeta o la voz de Dios de ese evento se escuchará en cualquier momento. Los tiempos que estamos viviendo son caóticos, finales. Solamente estamos esperando ese inminente retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya no es tiempo de estar lejos. Ahora es tiempo de acercarnos cada día más a Él y buscarle siempre, de todo corazón. Amén, hermanos. Le invito a ponerse sobre sus pies. Damos gracias al Señor por su misericordia. Sí, lo vamos a hacer.